Efectivamente, amables televidentes, José Luis, nos acompaña esta mañana el doctor Carlos Estrellas, analista internacional. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. Muy gentil por la invitación, Luis. La crisis política humanitaria que vive Venezuela ha provocado que al menos en las últimas 48 horas un éxodo masivo de alrededor de 10.000 venezolanos intenten entrar a Ecuador por el pase binacional Rumichaca. ¿Estamos preparados para poder recibir esa cantidad importante de migrantes de Venezuela? Mire, Luisa, ese es un problema muy grande a causa de lo que está pasando en Venezuela, como usted bien lo señala, y es un problema que debe ser enfocado desde parte del Ecuador de otra manera. Los están recibiendo como que fueran visitantes. Y erróneamente, imagínese usted, el Ministerio de Turismo los está poniendo como que fueran turistas. Ellos no son ni visitantes ni turistas. Ellos son refugiados porque salen de Venezuela por una persecución que hace el gobierno del señor Maduro. Por lo tanto, al ser refugiados, deben ser tratados como tales. ¿Qué dicen las normas internacionales en ese contexto? ¿Cuál es el trato apropiado o adecuado que debemos darles en ese caso? Bueno, en primer lugar, el Ecuador tiene que calificarlos así. Y de lo que yo conozco hasta este momento, el Ecuador no los califica como refugiados. Y al ser refugiados, ellos deben de llegar, si son grandes cantidades de venezolanos, como hay en Quito o en otras partes, deben estar en campos de refugio. Y si el refugio es individual, deben de darse, de acuerdo a la ley de movilidad humana que rige la parte migratoria en el Ecuador, visas de refugio. Erróneamente no lo están haciendo así. Y esos venezolanos llegan a Quito, son desalojados de un lugar, van a otro lugar. Entonces, erróneamente el gobierno nacional está tratando este tema. Doctor, en el 2010 entraron 31.000 venezolanos. En el 2017, de acuerdo a cifras oficiales, fueron más de 288.000, de los cuales 227.000 ingresaron por el puente de Rumichaca. ¿Cómo entender esta escalada, verdad, tan grande, por un lado, y por otro lado, que la mayoría entre en la frontera con Colombia? Claro, la explicación es la que le doy. Son refugiados, vienen porque el gobierno los persigue, porque la situación en Venezuela es caótica. Esa sería la explicación. ¿Estamos obligados a recibirlos? Entran por Colombia por el hecho que a ellos geográficamente se les hace más fácil. Perfecto. No hay obligación de recibirlos. Pero obviamente, al ser una situación humanitaria, el Ecuador debería recibir, como ha recibido a tantas personas, a los colombianos, entre otros, que han venido de refugiados. Acuérdese usted un factor importante. En los años 70 existieron gran cantidad de ecuatorianos que emigraron a Venezuela por situaciones económicas. Entonces el Ecuador sí debería, por razones humanitarias, recibirlos, pero ordenadamente, y calificarlos tal como son. Ahora, de acuerdo a lo que rezan los tratados internacionales y de los cuales el Ecuador es signatario, usted dice que si bien es cierto no estamos obligados, pero de una u otra manera, cuando un país firma un tratado de esta naturaleza, de una u otra forma también aquellos compromisos son vinculantes. Sin embargo, la pregunta es, siendo así, ¿hasta dónde debería llegar el compromiso de Ecuador como país para con los refugiados y hasta dónde el compromiso de los refugiados que quieren y vienen al Ecuador en búsqueda de paz y tranquilidad que no tienen en sus países? Bueno, de acuerdo, el asilo se divide en dos, en el asilo diplomático y el asilo territorial, que se conoce con el nombre de refugiados. Bien. No existe la obligación de dárselos, pero obviamente esta es una situación extrema. Y hay normas internacionales en las cuales el refugiado tendrá que acatar de acuerdo con el derecho internacional. Asimismo, el Ecuador, de acuerdo a esos convenios, tendrá que actuar con relación a ellos. Ahora, ¿estamos en capacidad de poder exigir en este caso al país de donde vienen estos migrantes, Venezuela, por ejemplo, algún tipo de ayuda que nos permita poder contar con la implementación de estructuras, de lugares específicos a donde poderlos llevar, de recursos para poder atenderlos o no necesariamente? Lamentablemente, Luisa, Venezuela es un estado fallido.
la mayor crisis económica de su historia. No se los puede ayudar, pero sí se puede, en la situación de refugiados, pedirle la ayuda al ACNUR, que es un organismo de las Naciones Unidas, que es el alto comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio, quien deberá trabajar y ayudar en esta situación tan grande y tan delicada que tenemos con relación a los venezolanos. ¿Quiere decir que no existiría compromiso o obligatoriedad por parte del Estado venezolano para con su gente que viene en calidad de refugiados a nuestro país o a otros países como Perú o como Colombia? Lamentablemente, Luisa, es un Estado fallido, es una dictadura, es una crisis. Ellos no pueden aportar. Los que deben de aportar son los Estados latinoamericanos en una solución para el pueblo venezolano, que es obviamente que cambie el sistema de gobierno en ese país. Ahora, doctor, en Europa se han desatado enormes controversias por el cierre de fronteras de países que se niegan a recibir a migrantes que huyen de conflictos armados y miseria, argumentando que buscan protección para sus propios estados. ¿Esto es bueno o malo, ya que estamos hablando del tema migratorio y del cual también estamos de una u otra manera recibiendo tanta migración por parte de Venezuela? ¿Y por qué no podríamos aplicar lo mismo acá? Es decir, ¿saben qué, señores? Sí, sufren una condición difícil en el tema humanitario, pero de pronto no estamos en condiciones de poder acogerlos, al menos no en la cantidad en la que están llegando. Claro, el problema en Europa es que en los países árabes, a raíz de este grupo terrorista que se llama ISIS, que es mayor o más fuerte o más sanguinario que Al-Qaeda, gran cantidad de musulmanes han salido a refugiarse en los países europeos. Eso es un problema muy grande. Y el problema va más allá, porque en ese grupo de refugiados hay personas que pertenecen a ISIS y han generado una serie de atentados terroristas en París, en Londres y en otros estados. Entonces es un problema muy grave y ha llevado incluso al Papa a intervenir, a decir hay que dar refugio, pero que debe de ser tomado con mucho detenimiento en Europa, porque el grupo ISIS, a través de esos refugiados, ha logrado entrar muy fuerte en Europa. Y hay un factor importante también. En Francia, la cantidad de musulmanes es tan alta que se dice que de seguir así van a ser más musulmanes que franceses, porque la población joven de Francia no se quiere casar, no quiere tener hijos, y los musulmanes llegan y tienen varios hijos. De allí que entonces sería discrecional y potestativo de cada país si los reciben o no. Volviendo al tema de los venezolanos que llegan a Ecuador y que en este momento están en este pase binacional de Rumichaca. Usted ha dicho que desgraciadamente se está dando un mal tratamiento y se les está concediendo visa de turistas y no de refugiados. ¿De quién sería la responsabilidad? Mire, me da la impresión, ¿y qué recomendación usted les podría dar? Me da la impresión que hay un desconocimiento. El Ministerio de Turismo, Luis, eso es terrible, lo suma como que ha aumentado el turismo con esta cantidad de venezolanos que vienen huyendo de Venezuela. Le pregunto yo, ¿esos venezolanos vienen a integrarse en el Ecuador, vienen a hacer turismo, vienen a llegar a hoteles? Evidentemente no. Definitivamente está claro que no vienen como turistas. Es un error, no son turistas, no son visitantes que vienen a conocer el país, son refugiados y como tal el gobierno debe de tratarlos. Y siendo refugiados, ¿cuál es el trato apropiado? ¿Qué se hace con el refugiado? ¿Qué es lo que contemplan las normas internacionales y las leyes ecuatorianas? En primer lugar, declararlos como tal. Okay. En segundo lugar, cuando son grandes cantidades, como las que han llegado al Ecuador, ponerles en un campo de refugiados. Bien. Y las normas como tales, y que actúe el ACNUR. Si son refugiados individuales, es decir, que no llegan con la gran cantidad de personas, se les da una visa de refugio a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En calidad de refugiados, ¿pueden permanecer por qué tiempo en el país? El refugio permanece o la persona está en el refugio hasta que siga la persecución. En este caso, permanecerían hasta que el señor Maduro, que tiene una dictadura en ese país, termine esa dictadura. ¿Lo mismo podría ocurrir con Nicaragua, donde muchos nicaragüenses están huyendo hasta Costa Rica? Sí, evidentemente que sí. Y no es la primera vez. Ya en Nicaragua, cuando vino la revolución, la revolución sandinista, siendo presidente el mismo presidente actual de Nicaragua,
muchos nicaragüenses se refugiaron en Costa Rica. Así que no sería la primera ocasión. La historia se repite, desgraciadamente. Le agradecemos muchísimo su presencia, Siempre es doctor. grato conversar con usted. Bueno, amables televidentes, ha sido la intervención del analista internacional, doctor Carlos Estarellas, dándonos luces respecto de la situación de los refugiados, que así es como deben ser tratados, según él señala, y lo dictan las normas internacionales y las leyes ecuatorianas, a los venezolanos que están migrando hacia nuestro país. Es momento de ir a una breve pausa, enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.